Hola, hola. Buenos días, compañeros. Vamos a comenzar. Vamos a continuar con las actividades programadas del día de hoy. ¿Listos? Muy bien. En la conferencia del día de ayer comentábamos la fortuna que tiene el CONAFE por contar con diversos aliados que han acompañado los esfuerzos en la implementación de su modelo educativo, en la implementación del modelo ABCD. Escuchamos la participación de una organización de la sociedad civil que tiene un interés común con el Consejo por la Educación de la Niñez Mexicana. También desde las instituciones públicas, el CONAFE ha tenido la suerte de concretar alianzas para fortalecer los contenidos de sus programas educativos. Entre ellas está la alianza con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Desde agosto del 2013 se firmó un convenio de colaboración entre ambos consejos. En él se establecían bases y mecanismos operativos de colaboración para coordinar la ejecución de diversas estrategias y acciones que han permitido la generación de una política pública para prevenir la discriminación. Esto a través de diversas herramientas que garantizan la igualdad del goce de derechos humanos, acceso, permanencia y mejora de aprendizajes en la educación básica. En este marco de colaboración nos complace contar con la participación de la maestra Adelina González Marín, que nos brindará la conferencia La educación en y para los derechos humanos frente al nuevo modelo educativo nacional. La maestra Adelina es etnóloga y cuenta con una maestría en desarrollo rural y diplomado en educación en y para los derechos humanos, así como en educación intercultural. Actualmente es jefa del Departamento de Educación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y también ha sido consultora para UNICEF. Actualmente se suma a su experiencia docente su participación en el diseño e impartición de diversos diplomados en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ha desarrollado investigación y diseño de programas de formación, así como análisis de política pública con enfoque de derechos humanos y democracia. Como directora del Centro de Desarrollo Pequeño Sol, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Escuela UNESCO, contribuyó a nutrir el modelo pedagógico dirigido a la niñez y adolescencias con programas de derechos humanos, educación ambiental e intercultural con enfoque de equidad de género e inclusión social. Le agradecemos mucho que pueda acompañarnos en esta reunión nacional de formación y reciba en nombre del CONAFE una cordial y calurosa bienvenida. Muchas gracias a todos y a todos. Pues realmente no sé si me siento cómoda aquí o me siento cómoda allá, así que qué bueno que hay una escalera. Voy a subir y bajar seguramente porque soy muy inquieta. Pues me da muchísima alegría estar finalmente con ustedes, conocerles. Sé el esmero, el cuidado, la atención que le ha puesto CONAFE y particularmente el equipo de la maestra Dalila, del profe Alfonso, Enrique Cedillo para recibirles. Y realmente pues no me queda más que agradecer mucho que estemos aquí hoy todas y todos nosotros para esta semana importante. Los desafíos son muchos, como pudieron escuchar, comparto con ustedes la pasión por la educación y mi trinchera ha sido la educación en derechos humanos. Desde hace 20 y tantos años me dedico a ello y realmente pienso que es lo que puede revolucionar y atender el desafío, los grandes desafíos que nos presenta el país con la niñez, también con la adolescencia, también con las juventudes. También nosotros como adultos y adultas necesitamos revolucionarnos. Sin duda, las personas mayores son parte de esta transformación que necesitamos también, porque el país está adolorido y creo que está cansado de tener esos dolores. Les pido a todas y a todos que cierren un momentito sus ojos. Saben que me gusta aquí arriba porque los veo a todos. Allá abajo estas sillas me estorban. Que cierren un poquito sus ojos, les juro que nadie va a llegar a hacerles cosquillas ni a sacarles fotos. Tengan paz en su corazón. Respiren 3 veces muy profundamente, tratando de que en su inhalación haya 4 segundos y en su exhalación 5.
y así como están, puedan por favor recuperar un recuerdo que hayan vivido, de una situación que hayan vivido, en la que por su edad, por su condición social, o por su color de piel, o por su sexo, o por su identidad de género, hayan sido maltratadas o maltratados, hayan sido tratados de una manera injustamente desigual. Eran niñas, eran niños, o quizá adolescentes o jóvenes, o ya en esta etapa de su vida adulta. En esa ocasión, esa acción de las personas que la cometieron les impidió acceder a un espacio o al ejercicio de un derecho o a ascender conforme a sus méritos o a elegir en igualdad de circunstancias que otras personas. ¿Cómo los hizo sentir esa acción? Pequeños, no suficientes, inseguros, viviendo una injusticia. Quizás sintieron también enojo, impotencia, coraje, reclamo. Respiren nuevamente muy profundamente y en su exhalación de 5 segundos dejen ir esos sentimientos que ahorita al recordar quizá hayan revivido. Ya pasó, eso ya fue. Les voy a pedir que nuevamente tomen 3 respiraciones con inhalaciones de 4 segundos y exhalaciones de 5 segundos. Y cuando estén listas, listos, estén aquí con nosotros nuevamente, con total presencia y atención en nuestro auditorio. Muy bien, me gustaría 4 personas, 2 personas de aquí enfrente, de preferencia, si no yo voy hasta donde quieran, que nos compartan un poquito qué es recuperar esa experiencia de maltrato, de exclusión. No sé, unas 2 personas, de preferencia hombre o mujer, que alcen su mano y quieran compartir. Sí, mucho nos conocemos. Ustedes van a elegir qué comparten. Muy bien, no queremos compartir en público, pero sí vamos a compartir en parejas. Con las personas de junto, compartan un poquito de su experiencia, ahorita lo que hayan podido recuperar, incluso si no pudieron cerrar los ojos. Incluso si no pudieron dejar de hablar con la persona de junto durante la sesión, incluso si se durmieron. Aquí hay una palabra. Permítanme. Bueno, pues yo me animo y mi nombre es Manuel Pedraza de Michoacán. Es un poquito mi experiencia, ¿no? Sí, bueno, llega a mi mente que cuando yo estaba en la primaria, mi maestra era esposa de un fotógrafo. Mi padre era un fotógrafo también, en donde yo vivía, en la región de Michoacán, Tacámbaro, Michoacán. Ahí era nuestro pueblo, duramos 5 años. Entonces, ella sabía que mi papá era fotógrafo, y de los buenos, ¿eh? Entonces, su esposo pues era un señor que apenas acababa de llegar a la ciudad.
Él era estudiado, pero mi papá es empírico. Realmente era de los que tenía muchísima fama mi padre en toda la región de ese lugar. Y al saber que mi papá era fotógrafo y era su hijo, pues sí notaba esa violencia hacia mí. Desde, pues en aquellos tiempos, los golpes, los reglazos, era muy famoso ¿cómo se llama? Las patillitas, ¿no? Esas les encantaba. Entonces, yo siempre he sido un poquito inquieto y trataba de opinar, sin embargo, sí notaba esa violencia hacia mí. Y bueno, llegó el momento en que incluso una hermana mía que estaba en tercer grado, un grado hacia arriba, pues se llegó a meter por defenderme, ¿no? Una hermana mía. Y bueno, llegó un momento en que yo de las primeras filas que estaba acostumbrado, pues me empezaba a excluir mi maestra, ¿no? Realmente con el tiempo, pues me di cuenta que eso estuvo mal, pero bueno, o sea, ya quedó, ¿no? Realmente quedó atrás esta situación. Señora, en paz descanse, pues que le vaya bien, ¿no? Sin embargo, sí me llegó a afectar, yo creo que todo ese año, ¿no? Ya que se me fuera esa señora. Manuel, no entendí, ¿y por qué te pasaba eso? No porque tu papá fuera fotógrafo. O sea, ella realmente ya sabía que era fotógrafo, tenía celos profesionales de su esposo, porque mi papá tenía bastante gente. O sea, realmente los fines de año, principios, mediados, tenía muchísima gente de fotografía. ¿Sí? Entonces su esposo era fotógrafo también, su esposo tenía poco público, poca gente, ¿no? Mi papá acaparaba toda esa parte, pero era por la trayectoria que mi padre tenía. Pero ese era el asunto. Muy bien. ¿Uno elige qué papás tiene? No, ¿verdad? ¿Uno elige el color de piel o el sexo que tiene? Nunca. Tampoco la orientación de género. Tampoco la orientación sexual la elige uno. ¿Uno elige el pueblo en el que nace? No. Entonces, justamente ahí hay una injusticia en lo que Manuel nos comparte. Por su padre, por su origen, por su condición social, Manuel estaba siendo discriminado y violentado por la maestra, entendí. Entonces, ajá. Ahí hay una discriminación. Incluso Manuel habló de violencia. ¿La discriminación y la violencia es lo mismo? No, no son sinónimos. Ajá. No son lo mismo. Sin embargo, tengo que subir aquí, perdón, pero les decía hace ratito, yo no estudié maternal. Varios de nosotros no estudiamos maternal. No existía la estimulación temprana a esas alturas de la vida. Y me cuesta trabajo tener como el control, la pantalla atrás de mí, las escaleritas, pero ustedes ténganme paciencia, ¿ok? No elegimos, y la discriminación y la violencia no son lo mismo, sin embargo están muy hermanadas la discriminación y la violencia. ¿Alguien más que quiera compartir? Si no, podemos continuar. Bueno, sí, por favor. Primero ella y luego usted. Bueno, yo tuve también una situación en la primaria, lo que fue primario y segundo grado, siempre estuve en una escuela que era de puras mujeres. Cuando me cambié a tercer grado, entré en una escuela donde ya había grupos mixtos, pero había un grupo de niñas que eran odiosas y me trataban mal. Me trataban mal porque yo era de las más altas, era la segunda de las más altas, y porque tenía el tono de piel como lo tenía y que tenía el pelo negro, entonces cualquier aspecto era malo para tratarme mal. Hubo un momento donde yo recuerdo que yo le decía a mi mamá que ya no quería ir a la escuela y me empezó a generar mucho como que ya no quisiera estar en el aula ni que quisiera estar en la parte de adelante de las butacas, entonces me empecé a retraer un poquito y a hacer como que en la orillita, ya donde no me viera por lo mismo. Lo malo aquí era que la maestra no hacía nada, porque en el mismo grupo de las niñas había un niño que le seguía
pues, la corriente, hacía las mismas cosas que ellas. Y ese niño era hijo de la maestra. Entonces la maestra dejaba pasar la situación porque implicaba también pues hablar con su hijo y pues ponerle límites. El asunto llegó hasta un día en el que ya yo harta, yo creo, no recuerdo bien, pero empezaban a molestarme bien temprano. Yo llegando a la escuela me empezaban a decir de cosas todas. Entonces había una que era la que siempre movía todo el grupo. Entonces en mi coraje, o ya no sé, en mi desesperación, me peleé con ella. Y ella estaba chaparrita y yo estaba más alta, y aún así sí nos peleamos dentro del mismo salón. Y la maestra no estaba. Cuando vuelve, la niña esta se pone a llorar diciendo que yo la agredí, que no sé qué. Entonces la maestra le habló al director, le hablaron a mis papás y me hicieron a mí pasar como si yo hubiera sido la responsable de todo, o sea, como si yo los hubiera molestado a ellas. Ya después, con ayuda de la mamá de una amiga que también le platicaba todo lo que a mí me hacían, ella fue y habló por mí, y mis papás ya sabían también la verdad de las cosas, pero el director estaba más del lado de la maestra, porque obviamente la maestra protegía también a su hijo. Entonces ya cuando se soluciona, a las niñas las expulsan de la escuela. Eran 3 niñas. Ya más adelante, por cosas de la vida, me las encontré en la prepa y yo estaba más alta y yo dije no, otra vez, pero como que a ellas les afectó que las hubieran expulsado, porque incluso se volvieron, como que ahora las retraídas fueron ellas, y yo ya me había hecho un poquito más, no sé, sociable, digámoslo así. Entonces sí, ahorita que estábamos haciendo la experiencia, esa fue la que se me vino a la cabeza. Erika. Fíjense, Erika tiene entonces otro caso también en la escuela. Ya van 2 recuerdos de 2 voces que se expresan que suceden en la infancia, en la escuela. Y los 2 son cometidos por las personas adultas y nuestras tonterías. Uno habló de violencia y el otro caso terminó también en violencia. La seguridad que Erika pudo adquirir en su vida fue a costa de la inseguridad de las otras 3 niñas, por la falta de intervención asertiva, oportuna, madura, profesional, responsable de los adultos a cargo. Es muy grave, ¿eh? Aquí tenemos otra participación, por favor. Gracias. Su nombre, por favor. Buenos días, soy Víctor García. Creo que no está prendido. Víctor García. Ah, Sí, sí. Sin miedo, sin miedo. Bueno, este ejercicio muy interesante, parece muy sencillo, pero abre toda la vida. Definitivamente, ves cosas que ya parece que se han superado o que ya pasaron, pues ahorita regresa. Comento que Víctor García a los 8 años de edad sale de su pueblo, de origen campesino, llega a la ciudad y por ser un poquito con características campesinas, pues le apodan en la escuela el campesino. Sí, siempre el campesino y el campesino. Las niñas ahí les hacen burla, tu novio el campesino, y la otra pues, se enoja, se pelea porque pues nadie quiere acercarse al campesino. ¿Sí? Bueno, pues pasa el tiempo, el campesino vive con unas familias, se va con otra, y ese niño del campo en la otra familia, pues hay que ayudar al quehacer. Y el quehacer era, por ejemplo, ir a recoger desperdicio al mercado para los cerdos de la familia. Y cuando Víctor lo mandan al mercado a recoger el desperdicio, a las 3 de la tarde, cuando acaba de salir de la escuela, pues va hambriento, sin comer, entonces empieza a comer de la fruta que recoge del mercado. ¿Sí? Y ya llega a la casa, bueno, ya le dan de comer, pero bueno, pues por lo menos ya sació su hambre. Y así una serie de cosas. De ahí se escapa de esa casa Víctor y se va a otra casa donde le ofrecen mejores condiciones. Y resulta que definitivamente tampoco era la maestra la que dice, oye Víctor, mira, te veo triste, preocupado, maltratado, vente conmigo, aquí te voy a dar de comer, te voy a dar hospedaje, te voy a traer a la escuela y me ayudas al quehacer. Pues sí, Víctor empezó a barrer la casa, pero terminó lavando los trastes y lavando pañales. ¿Sí? Y así, una serie de cosas que van pasando. Y bueno, cuando la señora se enoja, a las 12 de la noche saca a Víctor a la calle y vete a la calle. A ver cómo le haces, pero vete a la calle. Y Víctor era de un pueblo donde no podía regresar a su casa en ese momento. O sea, y así una serie de cosas que fueron pasando, que obviamente pues un resentimiento total. Bueno, a lo mejor tenía una familia, pero yo no sé qué pasó, porque se desintegró de la familia, porque la familia no lo buscó
tampoco fue culpa de la familia, yo creo que nos hemos perdonado, pero sí fue muy complejo. Y se tira a la calle Víctor, a la calle, a la vil calle, o sea, a la calle. Hasta que encontró una institución que se llama CONAFE, que le dio una ocupación, un lugar, y una comunidad donde alguien lo quería, lo aceptaba, lo respetaba, le dio de comer con todo el cariño, y ahí se quedó Víctor para toda la vida. O sea, tengo 38 años trabajando en el CONAFE, porque aquí sentí que le podía dar a los niños lo que yo no tuve. Es decir, que los niños no caminen de aquí, o se vayan de la ciudad, o se vayan con otra familia a vivir para que tengan educación. Entonces, pues es un poquito de la experiencia. Muchas gracias, Víctor. Pues sí, qué bonito. Qué bonito, se me pone la piel chinita de su muestra espontánea de reconocimiento a Víctor y también de los 3 testimonios que nos han brindado. Nuevamente, otro niño en que los adultos lo desprotegen, en que los adultos abusan de él, de su condición, basados en su origen, lo estigmatizan y lo excluyen, al grado de rechazarlo como si no tuviera derecho y pudiera él solito hacerse valer por la calle. Bueno, no lo tengo en mi presentación, pero me hace pensar, Víctor, en el interés superior del niño, que ya es algo que está en la ley de niños, niñas y adolescentes a partir de diciembre de 2014 y que en realidad ya estaba en la Convención del Niño desde 1981, creo, que México la firmó y la ratificó. Pero bueno, más vale tarde que sin sueño, dicen por ahí. Así que hoy estamos aquí para hablar de derechos humanos, del derecho a la igualdad y a la no discriminación en particular, en relación con su modelo ABCD y mi experiencia máxima, que es la educación en derechos humanos. Todos estos temas convergen en un sujeto particular, que son esos niños y esas niñas a las que nos debemos. Hace algunos días que estaba preparando la presentación, en algún lugar leí que había en un pedagogo de España, creo. Leí una nota de un pedagogo de España, ni me pregunten quién, porque soy malísima para los nombres, que decía que había 2 sentimientos básicos, principales, primigenios: el miedo y el amor. Y que de eso derivaba todo lo demás. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué nos mueve la mayor parte del tiempo? ¿Nos mueve el miedo o el amor? ¿Qué nos mueve en el aula? ¿Qué nos mueve para trabajar, para profesionalizarnos, para relacionarnos como personas, como amigas, como amigos, como colegas, como mujeres, como hombres? ¿Qué nos mueve en la calle, ante las deudas, ante los problemas? ¿Nos mueve el miedo o el amor? Me parece que CONAFE y el trabajo de educación que compartimos y la trinchera que yo tengo de derechos humanos y la obligación que tenemos todos para con los derechos humanos a partir de la reforma constitucional del 2011 están movidos por el amor. Y disculpen ustedes si les parece un poco sentimental este comienzo, pero es que la educación en derechos humanos está basada principalmente no en que las personas sepamos nuestros derechos y los sepamos exigir. Eso ya viene como en el 3er o 4.º paso. El primer paso es reconocer que somos personas con emociones, con dignidad, y que necesitamos y debemos desarrollarnos plenamente, integralmente, cumplir nuestros sueños, ser felices, tener la oportunidad de construir nuestro camino para llegar a donde queremos. En eso están basados los derechos humanos, nada más y nada menos. En que podamos encontrarnos, toparnos nuevamente en la vida con las personas con las que tuvimos problema en la niñez y ahora poder reconocerlas distintas, podernos reconocer distintas y ya sin ese encono que teníamos antes. Víctor habló del perdón, eso ya está perdonado. Claro, pues eso nos da la madurez de la experiencia y de la vida, porque estamos movidos por el amor. Si estuviéramos movidos por el miedo, y puede pasar, muchas ocasiones de nuestra vida estamos movidos por el miedo, pues estamos viviendo en el resentimiento, estamos viviendo en la venganza, en la inseguridad, en el egoísmo, en el individualismo, en saciar
nuestras carencias desde lo material, desde lo superficial. ¿Qué nos mueve? El miedo, el amor. Pues bueno, yo creo, postulo, hipotetizo, que si nos dedicamos a lo que nos dedicamos en el lugar en el que están, en CONAFE, que es una institución pues que ustedes conocen mejor que yo, a mí me ha tocado verla solo a la distancia y admirarles mucho, particularmente en Chiapas, los 10 años que viví allá, pues hipotetizo que también los mueve el amor. Seguramente mezclado con miedo, porque somos cosa humana, tenemos las dos cosas. Pero ¿cómo nos hacemos conscientes de que sea más el amor que el miedo lo que nos mueve? Para hablar con nuestro jefe, para pedir una promoción, para atender a los niños y a las niñas, para construir nuestros equipos de trabajo, para preparar nuestras formaciones a las personas que están a nuestro cargo, sabiendo que al final eso va a dar vida y amor a los más pequeños de nuestra sociedad, que no solamente son la esperanza del futuro, son el presente, son nuestro presente, son lo que nos dan de comer. Bueno, aquí hay un caso, les voy a dar la espalda. Jesús es un niño con discapacidad múltiple que se inscribió en un servicio educativo de CONAFE. Su LEC lo colocaba como si fuera mueble en la esquina del salón porque estaba convencida que él no tenía la capacidad para hacer algo. Llegó al grado de decirle a la mamá de Jesús que se lo llevara a otro servicio educativo de la comunidad más cercana y le entregó sus papeles. La mamá de Jesús se enojó y le exigió su atención porque es un derecho de Jesús asistir a la escuela. Claro, la escuela es un derecho humano, la educación es un derecho humano y CONAFE es un organismo público. Y la mamá sabía de sus derechos y sabía que era la responsable de Jesús. Esa adulta sí estaba con las pilas puestas. Después de mucho alegar, la mamá se llevó a Jesús y lo inscribió en la otra comunidad. Y la LEC que lo recibió lo trató de igual manera. Pero como se impulsa la relación tutora entre figuras de distintos servicios, una tercera LEC de otra comunidad tutoró a Jesús y éste respondió. Para todas las personas que conocieron del caso fue una sorpresa ver que Jesús sí sabía muchas cosas. Solo era cuestión de tiempo para identificar su código de lenguaje, de ponerle un poco de atención, de brindarle confianza y de tratarlo como un individuo pensante y capaz de aprender. Las hermanas de Jesús que observaban el comportamiento de éste comentaron que solo se comunicaba así cuando estaba con su madre. Es decir, la tercera LEC logró que Jesús estableciera su código de comunicación como lo tenía con su persona más cercana y de mayor confianza, su madre. El caso de Jesús me recuerda al de Erika en el sentido de no solo la protección que los adultos debemos de brindar a los niños, sino la creencia en lo que dicen, sino la confianza de que pueden. Nosotros como adultos somos quienes podemos o obstaculizar o favorecer que los niños y las niñas crezcan conforme a todas sus posibilidades. Jesús tenía discapacidad múltiple, no sé a qué se refiere a eso. Puede ser que no pensaba como nosotros, puede ser que no se comunicaba como nosotros, puede ser que tampoco se movía como la mayoría de nosotros. Pero pensaba, se movía y se comunicaba. También, por cierto, sentía. Todos los niños y niñas con discapacidad, tengan la discapacidad que sea, piensan, sienten, se comunican y pueden. Ahí está lo que se necesitó. No se necesitó comprender los síndromes que tenía, ni el diagnóstico médico, ni las pautas para atenderlo. Ahí está. Identificar su código de lenguaje. Aquí miren. Identificar su código de lenguaje, poner atención, brindar confianza y tratarlo como individuo pensante capaz de aprender. En eso nos hemos formado todos los años de experiencia que tenemos, ¿no? En considerar que el otro aprende y en encontrar las mejores maneras de favorecer su aprendizaje.
pues igual que con otro niño, habría que haber tratado a Jesús, y eso fue lo que logró que Jesús avanzara en su escuela. Bueno, vamos con esto. El derecho a la no discriminación es un derecho humano que, si se viola o no se respeta, inhibe el ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, nos sentimos con violencia, eso afecta el desarrollo académico que podamos tener como niños, nos sentimos excluidos o culpables, o somos corridos, ¿no? Ahí está afectándose el derecho, igual el derecho de Jesús. Por eso podemos decir que dentro de los derechos humanos, el derecho a la no discriminación es un derecho rector. Esto no quiere decir que sea más importante que otros, sino que es necesario su cumplimiento para poder ejercer todos los demás derechos. Según la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia. Pero fíjense, no es cualquier exclusión, restricción o preferencia, sino que son distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que por acción o omisión, con intención o sin ella, no sean objetivas, racionales ni proporcionales. O sea, no cualquier exclusión es discriminación, sino las que son no racionales, sean objetivas y tampoco no sean objetivas, no racionales ni sean proporcionales. Y además que tengan por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos humanos y libertades. Mandar hasta atrás a un niño, ya estamos obstaculizándole por castigo su derecho a poder estar cercano al pizarrón y a la conversación que estemos teniendo en el salón. Correr a un niño de la casa es estar afectando su derecho al cuidado y a la alimentación, como en el caso de Víctor. Supongo que la presentación se les queda, ¿no? Voy a ir pasándola, bueno. Caso 2, ¿quién me ayuda a leerlo? Cesari, por favor. Caso número 2. En una comunidad atendida por el CONAFE hay una niña con discapacidad motriz, quien es muy querida en la comunidad. El EC, cuando realiza actividades de educación física, le dice que debido a su problema, ella debe permanecer dentro del aula o en un espacio donde no se lastime o pueda obstruir el paso de sus compañeros. El EC no sabe cómo integrarla al grupo. Pues esto es muy común, ¿no? Los y las niñas con discapacidad a todos nos despiertan además de nervios por no saber cómo tratarlos y por no confiar en nuestras herramientas, de poner atención, de identificar un código de aprendizaje, de facilitar su participación, de confiar en su capacidad. En realidad los que estamos inseguros somos nosotros, los que tenemos el problema somos nosotros. Es muy común que los profes, las profes, lo que hagan es excluir sin maltratar. De todas maneras, los niños y las niñas con discapacidad van a despertar nuestro cariño, nuestra ternura y nuestra admiración, porque en los pequeños ratitos que puedan demostrarnos que pueden, van a ganar nuestro corazón. Hasta rayamos en la grosería también de caracterizarlos como angelitos. No, no son angelitos, son personas. Son personas. No los divinicemos porque entonces pensamos que Dios Padre y Madre les va a dar todo. No, se los tenemos que dar nosotros. No son angelitos. Son parte de la diversidad humana. La manera en que su madre y su padre quieran mirarlos para trabajar en la aceptación de la condición de ese niño, de esa niña, es asunto de ellos. A nosotros nos toca tratarlos como niños y niñas, con las mismas oportunidades, garantizar las mismas oportunidades para su desarrollo que con cualquier otro niño. Entonces, a una niña, a un niño que está con discapacidad motriz, ustedes han visto, pongan en YouTube vals de 15 años con personas con discapacidad. Se van a sentir ridículos, ridículas de haber pensado, si lo han pensado, que una persona con discapacidad no puede hacer todo lo que podemos hacer las personas con discapacidad motriz, quiero decir, todo lo que las personas sin discapacidad motriz podemos hacer.
Hay coreografías de personas con discapacidad increíbles en el YouTube. ¿Cómo le vamos a hacer entonces? Pues bueno, claro, no la vamos a poner a ser la goleadora, si lo que no puede hacer son mover los pies, ¿verdad? Pero a lo mejor sí podemos ponerla a ser la portera. O a lo mejor sí podemos ponerla como defensa y poco a poco irla metiendo en el juego para que ella misma descubra su lugar ahí. Y lo que también podemos hacer es permitir que los otros niños y niñas aprendan a jugar con una silla de ruedas en la cancha. Los niños lo van a hacer, ¿eh? Bueno, la discriminación no es solamente esta distinción, exclusión, restricción o preferencia que no sea objetiva, racional ni proporcional y que tenga objeto de menoscabar los derechos y libertades de las personas. La definición se completa cuando se basa en uno de los siguientes motivos. Y hay una cantidad de motivos enormes. El artículo 1 constitucional en el párrafo 5 habla de unos motivos y en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación está esta lista que es más grande. En realidad no importa, porque al final siempre dicen las leyes o cualquier otro motivo. Ajá. Sí, nos ayuda eso a recordar que no es la única lista, pero somos luego tan necios en la cabeza que necesitamos que nos digan las cosas con todas sus letras y a veces ni así comprendemos. Pero bueno, por eso la lista tan grande. No se vale discriminar por origen étnico nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, tampoco por la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, las lenguas, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Ahí. Caso 3, por aquí me ayudan a leerlo, por favor. María es una niña indígena de preescolar que no habla español y inscrita en el servicio educativo CONAFE de un campamento de jornaleros migrantes. El hecho de no entender lo que dice la LEC y los niños del campamento le provoca llanto, el cual ya se había acostumbrado la LEC y los niños. Una observadora de CONAFE del área central, al llegar a la aula, observa a María que llora sin parar y a la LEC que continuaba su clase con el grupo sin prestarle atención. La observadora pregunta por qué llora y la LEC la carga pero no para de llorar. Alguien comenta que es indígena y no sabe el español. Así que la observadora trata de establecer un diálogo con la niña, lo cual la tranquiliza, pero no es suficiente. Cuando llega la madre se le pide que traduzca lo que la LEC les dijo a los niños y la niña sonríe y se pone feliz y se despide en español como le indica su mamá. Se llega al acuerdo que la mamá vaya a la escuela a ayudarle a traducir y en la tarde trabajar con la LEC para establecer alguna estrategia de apoyo. Bueno, si eso puede ocurrir en un campamento de jornaleros migrantes, con más razón puede ocurrir, muy probablemente, en cualquier otra situación que garantice un poco de mayor estabilidad, aún en situaciones de pobreza y exclusión entre las familias. Ahí en este caso lo que vemos es una medida, decimos en el CONAPRED, una medida de nivelación. Si la niña indígena necesita un apoyo de traducción, pues entonces podemos buscar ese apoyo de traducción entre sus familiares más cercanos que tengan la posibilidad de dar ese tiempo. Las mamás por lo general van a poder. Podemos tantas cosas las mamás, tantas cosas las mamás. En una delegación del Consejo CONAFE se inicia la captación de jóvenes voluntarios para ser líderes de la educación comunitaria. Cuando se lleva a cabo la entrevista, un coordinador académico y el jefe de programa se dan cuenta que uno de los jóvenes trae un piercing en la nariz. ¿Saben todas y todos lo que es un piercing? Ok.
Trae un piercing en la nariz y los brazos tatuados, por lo que le niegan continuar con el proceso, ya que no da buena imagen. El chico argumenta que ya concluyó la licenciatura y está muy interesado en aportar sus conocimientos a la sociedad con su servicio social. A pesar de este argumento es rechazado porque le dicen que en las comunidades lo van a considerar un vándalo. ¿Cómo van a aprender las comunidades a quitarse el estigma de que las personas tatuadas o con piercing o de orientaciones sexuales diferentes son también personas y son también capaces, si no favorecemos que justamente las comunidades aprendan a tratarles? O sea, ¿uno cómo aprende lo que no conoce? ¿Y qué garantía hay de que las personas que no tienen piercing y que no estén tatuadas sean realmente, tengan el compromiso, la voluntad, el interés que expresa este joven para llevar a cabo el trabajo? El caso me hace recordar, hay gente que se opone, por ejemplo, a la adopción de niños por parejas del mismo sexo, diciendo que los niños corren peligro, cuando en realidad el incesto ha ocurrido siempre en parejas heterosexuales. Y es una de las razones por las que más se violenta sexualmente a las niñas de una familia, por tíos, primos, padres, hermanos, heterosexuales. Es como una idea loca, ¿no? Como una idea no reflexiva. Pues definitivamente es discriminación. Entonces vamos a mirar que hay 3 dimensiones de la discriminación. Una personal, que se da en el relacionamiento. Estos casos que tanto Mario como Erika como Víctor nos comparten están en este nivel de discriminación, la que ocurre entre nosotros por nuestras tonterías, nuestras ignorancias, nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, nuestra inconsciencia en realidad. Hay otro nivel, la institucional, que es esta que le pasó al joven tatuado. Hay una práctica institucional que no está reglamentada en ningún lado, que todos o la mayoría avalamos, o si no nos cuadramos ante ella porque no decimos esta boca es mía, nos volvemos cómplices de ella, que es no darle oportunidad a jóvenes que quieran participar en el CONAFE por su aspecto. No le pasa solo al CONAFE, ¿eh? Y la otra es la estructural, la que hace que la situación, la que hizo a Víctor que se fuera de su casa, de su región, y que fuera maltratado de esa manera en la ciudad. La estructural tiene que ver con el sistema económico, con el sistema político que genera esas causas de discriminación. Caso 5, por favor, señorita. La estructura institucional está conformada por hombres. El jefe de programas, de los 7 coordinadores, solo uno es mujer. La mayoría de los asistentes educativos son hombres, mientras que la asignación para la atención a preescolar se distinta a mujeres para ser LEC, siendo uno de los servicios que recibe mejor ingreso. Bueno, ahí hay una muestra de discriminación institucional. Aquí me da mucho gusto mirar que habemos muchas mujeres y también muchos hombres. De todas maneras, creo que hay más hombres. Pero las jefas y los jefes son más hombres. Y quienes ganamos menos en el CONAFE también somos las mujeres. También no le pasa solo a CONAFE. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué digo eso? Pues porque la mayoría de las mujeres son asignadas a los niveles de preescolar. Y ahí también está la creencia de que las mujeres cuidamos mejor a los niños. Y entonces, ¿qué pasa con los hombres que son solteros y que cuidan a sus hijos y los cuidan muy bien? ¿Son extraterrestres? Pues no, no son extraterrestres. Es posible lograrlos. Es posible que nos logremos en eso. Bueno, ahí está un ejemplo de discriminación institucional. Bueno, vamos a tratar, no sé cómo voy de tiempo, yo creo que ya más o menos, ¿no? ¿Sí? Vamos, ¡zas! Mi bilet super rojo está pintando aquí el micrófono.
Bueno, la relación que hay con el modelo ABCD. La verdad es que es un modelo súper innovador, el modelo ABCD, en el papel. Como todo, también el artículo 1 constitucional del que ya les hablé y del que por cierto no les he dicho estoy enamorada. El artículo 1 constitucional, si no lo conocen, se los recomiendo, es precioso. Me siento orgullosa de estar en este país que comienza su Carta Magna con ese artículo 1. Se los invito a conocer. Pues así, cuando empecé a leer el modelo ABCD para venir a platicar con ustedes sobre educación en derechos humanos y igualdad y no discriminación, que wow, esto en el papel está verdaderamente revolucionario. Pone en práctica las ideas pedagógicas y los postulados pedagógicos más, pues no son innovadores porque en realidad ya Gabriela Mistral los tenía, ya Paulo Freire los tenía, pero bueno, está muy bonito, los dicen ahora también los europeos y entonces está padre que ahora sí los entendamos, ¿no? O por lo menos los pongamos en nuestros papeles. Yo me encontré al menos estos 3 aspectos muy valiosos coincidentes del modelo ABCD con la educación ENI para los derechos humanos. La educación ENI para los derechos humanos no es una corriente pedagógica, tanto teórico como metodológica, que va nutriéndose y acrecentándose a partir de 2 campos del conocimiento, bueno, 3. Uno, la pedagogía, otro, la antropología y otro, el derecho. Los derechos humanos ya son parte del campo del derecho, ya es derecho, derecho jurídico, pues ya es marco, corpus jurídico. El modelo ABCD, en primer lugar, considera central la forma en la que se relaciona él o la docente con el alumnado. Tiene que establecer una relación cercana, de confianza, conocer las necesidades, las expectativas, los intereses de sus alumnos y sus alumnas, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Eso dice el modelo ABCD. También la educación en derechos humanos dice y parte, como les decía al inicio, de que somos personas con sueños, con intereses y con el derecho de desarrollarnos plenamente, y eso significa en nuestro campo físico, espiritual, psicológico, moral. O sea, tanto el modelo ABCD como la educación en derechos humanos se centra en la persona. En la persona. El segundo elemento que yo veo fundamental en coincidencia es que el modelo ABCD trabaja por proyectos y en esta otra metodología que yo la conozco como centros, pues yo creo que ustedes también, ¿no? Estas fichitas, porque muchos de los profes en CONAFE trabajan con grupos multigrado. Entonces, los centros, que son esta forma muy Montessori, conocemos algunos a través de Montessori, de instruccionar actividades para que los niños y las niñas no tengan que esperar a los más rezagados o en este multinivel, sino que vayan ellos siguiendo instrucciones que les permitan ir avanzando con la comprensión de sus contenidos, el avance de sus materiales, del programa, etcétera. El trabajo por proyectos y en centros con fichas guía es una muy buena opción en el multigrado y para la formación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque permite el trabajo entre pares. Al profesor, al estar atendiendo a quienes están necesitando más presencia instruccional o acompañamiento del facilitador, de la facilitadora, los otros con sus fichas pueden estar entre pares apoyándose a resolverlas. Un trabajo colaborativo. La educación en y para los derechos humanos habla de que nos tenemos que formar para la ciudadanía, tenemos que desarrollar habilidades sociales, como el trabajo en colaboración, el trabajo en cooperación, el trabajo en equipo. El otro punto que yo veo muy coincidente es que el modelo ABCD es armónico con el nuevo modelo educativo. A mí también me da coraje que ese nuevo modelo no haya sido realmente consultado, que ese nuevo modelo haya sido hecho quién sabe por quiénes y por dónde,
y que además no mencione a CONAFE como uno de los sujetos que lo impulsaría. Me parece muy grave que ese nuevo modelo educativo tenga tantas omisiones y además haya sido impulsado con tanto terreno difícil por toda toda la cuestión política entre los distintos sindicatos y la situación del magisterio. O sea, una cosa que tiene una buena intención y que es necesaria es ensuciada de muchas maneras porque los políticos no cuidan el proceso. Me choca eso. Me choca y lo digo críticamente como servidora pública que también soy. Sin embargo, el nuevo modelo hay que seguirlo y tiene cosas interesantes. Y me gusta que tiene cierto marco con mi novio, el artículo 1 constitucional. Tanto el modelo ABCD, sí, ya sé, paso por fetichista. El modelo ABCD con la educación en y para los derechos humanos tienen un arraigo, un anclaje, mejor dicho, muy lindo con el artículo 1 constitucional. ¿Alguien de aquí que sepa qué dice el artículo 1 constitucional? Que levanten su mano quien conoce el artículo 1 constitucional. ¡Ah! ¿Qué tal? Y ahora no traigo ninguna presentación del artículo 1 constitucional porque fui a un taller hace un mes y todos lo conocían. El artículo 1 constitucional, paréntesis, el artículo 1 constitucional fue reformado en el 2011, tiene 5 párrafos y comienza diciendo algo así como: todas las personas en los Estados Unidos mexicanos gozarán de los derechos humanos que reconoce esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte. Ese es el primer párrafo. Ya no dice todos los individuos, dice todas las personas. Eso incluye al Chapo, ni modo, es persona. Eso incluye a Duarte, ni modo, es persona. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. ¿Saben cuántos tratados internacionales de derechos humanos México es parte? Más de 100. Más de 100. ¿Y saben los temas? Derechos de las mujeres, contra la violencia, sobre derechos indígenas, sobre la naturaleza, sobre los derechos del niño. O sea, hay todos los temas que ustedes quieran relacionados con derechos humanos, porque eso sí, México ha firmado, tiene muy buena reputación México en el mundo, entre otras cosas porque ha firmado todo lo que tiene que firmar de derechos humanos. Bueno, le faltan 3 cosas ahorita, 4, 5. Le falta la Convención 189 sobre derechos de trabajadoras del hogar, le falta la Convención Interamericana de Derechos de Personas Mayores, le falta la Convención de Derecho, hay 3 convenciones sobre derecho a la igualdad y no discriminación, entre ellos también para diversidad sexual. Esos son los 5 que tiene en la mesa que ahorita no quiere firmar. Pero de ahí fuera firmado todos los demás. Entonces tenemos una Constitución que no es nada más esa que conocemos, sino que es amplísima por todos los derechos humanos que nos reconoce. Además el artículo 1 es precioso porque tiene un párrafo 3 en la que nos habla a todos nosotros. Y nos habla a todo el servicio público porque nos dice que es nuestra obligación respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Así dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Lo que no hizo los maestros de Mario, ni la maestra de Erika, ni las personas con las que se juntó Víctor. Respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Y además dice, por eso deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que haya. Con ese mensajito tan claro para todas y todos nosotros, pues no tenemos más que encontrar las maneras de incluir a los diferentes. Porque si no, no estamos ni respetando, ni protegiendo, ni garantizando, ni promoviendo los derechos humanos. O sea, estamos incumpliendo una obligación. Y podemos ser sancionados por eso. Entonces, bueno, la verdad es que me gusta mucho porque yo prefiero las cosas de bien, de buen, ¿cómo decía mi mamá?
bien y de buenas. Pero por si acaso a ti te gustan las cosas mal y de malas, pues ahí está la obligación. O sea, yo de todas maneras amo los derechos humanos desde antes, pero sí había mucha resistencia de muchas autoridades, no de las autoridades educativas, los ministerios públicos, por ejemplo. Claro, como el modelo ABCD, una cosa es el texto y otra cosa es la realidad. Por eso estamos aquí para hablar, ¿verdad? ¿Quién va a hacer realidad el texto? ¿El texto se va a hacer realidad solito? ¿Quién va a hacer realidad el texto? Cada uno de nosotras y de nosotros. Pues aquí hay algunos postulados de la educación en y para los derechos humanos. ¿Por qué creen que digo educación en y para los derechos humanos? ¿Cómo entienden eso? No sé, alguien que quiera decir qué entiende por ello. Que alce su mano. ¿Por qué no solamente decir educación en derechos humanos? ¿O solamente decir educación para los derechos humanos? Bueno, buenos días. Creo que esta separación de en y para significa que es un tanto que las personas vivan en los derechos humanos, pero para que también sean personas que respeten y promuevan hacia los demás sus derechos humanos. Eso significa que conozcan sus derechos, que reconozcan que sus derechos también son los derechos de las otras personas, que se responsabilicen de vivirles y que se responsabilicen porque los otros lo vivan. No podemos hacer educación en y para los derechos humanos si somos los primeros en discriminar. Porque ya sabemos que el ejemplo arrastra. Sí, ¿no? Eso sí lo tenemos muy claro como profesores. Que lo que más puede educar es el ejemplo que damos. Bueno, la educación en y para los derechos humanos es integral, por eso me gustó poner esa ilustración ahí. Definitivamente es una educación sociopolítica, pero no para los partidos, sino en términos de ciudadanía, de saber, de favorecer la participación, eso también lo hace el ABCD, de favorecer la interacción social, eso también lo hace ABCD, de favorecer el autoconocimiento para saber el lugar que se ocupa en el mundo y construirse como sujeto. ¿Quién es el sujeto de la oración? ¿Quién es el sujeto de la oración? ¿Cómo nos lo explicaban? ¿Cómo lo explican ustedes cuando dan clase? No, el yo no es el único sujeto de la oración. ¿Eh? ¿A poco ya no lo dicen como lo decían cuando yo estudié? Pues es la gramática del español. ¿Quién es el sujeto de la oración? El que hace la acción. El sujeto de la oración es el que hace la acción. Si eso ya se los olvidó, entonces estamos en problemas. El sujeto de la oración es que hace la acción. Entonces el sujeto de derechos humanos es el que hace los derechos humanos. Es decir, el que los vive, el que los respeta, el que los promueve, el que los alienta, el que los sabe exigir. Entonces, que las personas nos descubramos como sujetos ciudadanos, como sujetos sociales, somos los que construimos la sociedad. Cuando veo las atrocidades de Ayotzinapa y Tlatlaya y todas esas más y más y más, o las elecciones del domingo, digo, bueno, ¿qué dejamos de hacer todos nosotros que nos dedicamos a la educación, y ahí me incluyo? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué hicimos mal para que las cosas que están sucediendo estén sucediendo? La educación en y para los derechos humanos también es una educación que llama a la crítica, no a la crítica por criticar, sino a la crítica que se construye con base a preguntas para encontrar mejores respuestas de solución a la vida, que permitan una vida mejor para todas y todos. ¿Ustedes saben que México tiene el potencial para ser el país número 14 del mundo? Tenemos ese potencial y no está dicho por mí, sino por la OCDE. Podríamos incluso al 2015 llegar, al 2015 sí, podríamos llegar a ser el país 7 u 8 del mundo. ¿Y saben qué lo impide? La tremenda desigualdad que tenemos en el país. Que nuestro país sea menos del 40%
quienes podemos comer y tener una casa más o menos bien. Eso es lo que lo impide. Pero también lo impide el que pensemos que las mujeres somos las que podemos cuidar mejor a los hijos. Tenemos mejor eficiencia terminal las mujeres universitarias en México actualmente que los hombres. Podemos acabar mejor las cosas. Pero a la hora que acabamos, nos casamos y nos vamos a cuidar a nuestros hijos. Por lo menos unos años de nuestra vida. Eso hace que el Producto Interno Bruto que íbamos a aportar ya no lo aportemos, y entonces yo no digo que dejemos a nuestros hijos abandonados, ¿eh? Lo que critico es la mentalidad que nos hace llevar a hacer eso. Porque aquí veo muchas mujeres que seguramente hemos logrado conciliar trabajo y cuidado de familia. Si nosotros lo hemos logrado, ¿por qué no lo van a lograr las otras? Pues porque sus hombres son más machines que los nuestros. La educación en y para los derechos humanos también es afectiva. Reconoce las emociones. Pues claro, si reconoce al ser humano como sujeto, el ser humano también es de emociones y de conciencia en esas emociones. Trabaja los sentimientos. O sea, no nos hace duros, o sea, no nos dice, no llores, pareces niña. No nos dice, aguántate, responde con lo más, responde con, pégale tú también. Es cognitiva, es comunicativa, reconoce lo bello, lo estético, es ética. La educación en derechos humanos confía en la transformación como clave de mejoramiento de la vida. O sea, hay lugar para la esperanza y los sueños. Se pueden construir. Vale la pena soñar. Si no, ¿para qué educamos? ¿Para que la gente sea obrera, campesina o mejor migrante? ¿O sepa que cuando migra, si es mujer, tiene que llevar y estar dispuesta a ser violada 9 veces en el trayecto para llegar a Estados Unidos? ¿Para eso educamos? ¿Esas son nuestras miras estrechas de educación? ¿Para qué educamos entonces? ¿Para que la pasen menos peor? ¿Para que puedan tener un sueldo mínimo como meseras o como meseros? Sin agraviar a ningún mesero o mesera, que es un trabajo muy digno. Pero sí tendría que ser un trabajo que fuera temporal para luego proponerse otra meta, la que quieran. Y si es un feliz mesero o mesero, pues fantástico. Pero no ser un feliz mesero porque no le he quedado de otra, sino porque lo elige. Y es muy digno. ¿Ustedes han oído hablar de los deciles económicos? De estos 10 pisos del edificio. Los 10 pisos del edificio tienen que ver con pues variables económicas. Bueno, pues está el colega del Banco Interamericano. Quienes viven en el penthouse, ellos y sus generaciones futuras van a vivir siempre en el penthouse. Quienes viven en los deciles en el primero, segundo y tercer piso, ellos y sus generaciones no van a poder pasar de ahí nunca, por más que se esfuercen. Esa es la desigualdad estructural de la que les hablo, de este sistema económico neoliberal. Entonces, si nosotros mismos nos ponemos nuestro desarrollo y el desarrollo de quienes dependen de nosotros en nuestro trabajo y de quienes acompañamos para que desarrollen la vida de otros, aquí, estrechito en nuestra nariz, pues estamos colaborando muy bien a que la situación no se transforme. La educación en y para los derechos humanos sí llama a la transformación en clave de mejoramiento de vida. Sí ve en que es posible, porque muchas naciones lo han logrado. En Guatemala ya se juzgó a gobernadores y a autoridades corruptas. En Chile también, a generales que hicieron esas atrocidades en los tiempos de la Guerra Fría y de los golpes de Estado. Aquí, ¿a quién se ha juzgado de Ayotzinapa? ¿De qué nos sirven más de 100 personas encarceladas si no se ha juzgado a nadie y no sabemos la verdad? Por decir solo un caso, ¿eh?
es un aprendizaje situado, igual que el aprendizaje que propone el ABCDE, que las personas aprendan desde su contexto, con lo que tienen en su vida, para intervenir en ella y mejorarla. ¿Qué tal que pudiera haber sido Víctor, hubiera podido seguir siendo campesino? Todavía lo eres, y eres ya un feliz campesino, pero ya no trabajas la tierra. No importa, está bien, pero ya lo pudiste elegir finalmente gracias a que CONAFE te dio esas posibilidades. Claro. Y tienes, y bueno, yo me fascina, yo digo que ojalá hubiera un derecho humano garantizado en México de que todos los jóvenes niños del resto de la República vinieran a la Ciudad de México un año en sus vidas y todos los jóvenes y niños de la Ciudad de México fueran fuera de la Ciudad de México un año de sus vidas para comprender la diversidad tan grande que tenemos y poder tener la experiencia de la urbe más urbe y del campo más campo maravilloso que tenemos. No las Por eso les digo, ¿cómo van a aprender las comunidades a tratar con tatuados y perforados si les quitamos esa posibilidad? Porque nos vamos con la finta de la imagen. Si a ti te da miedo un perforado o un tatuado, trabájalo, ya estás grande, ve con el psicólogo. Pero no le quites la oportunidad a esa persona ni a la comunidad de que convivan y se den cuenta de que los prejuicios se pueden desmontar. Bueno, ya hablamos de las emociones. La educación en y para los derechos humanos habla, como el modelo ABCDE, de despertar el interés de los alumnos. Y yo todavía iría más allá, invitándoles a decir, acompañen al alumno en descubrir sus intereses. No nada más a que se despierte el interés de ellos y de ellas, sino a que lo descubran. Y a que descubran que por más descabellado que parezca, pueden dar pasos en ese sentido. Ahora vengo de estar en un campamento con jóvenes. Bueno, por lo general decimos, no, los jóvenes, bueno, no decimos, muchas personas creemos. Y a veces yo me encuentro en ellas, no, están perdidos, nada más les gusta el reggaetón, la banda, no escuchan nada, su televisión, su pantalla. O sea, ¿qué va a pasar, no? Si los que estábamos puestos con las pilas dejamos de pasar tantas cosas que ahorita estamos viendo las consecuencias, estas generaciones, ¿a dónde van a ir? Solo con la pantallita hasta aquí. No, no es cierto, no es cierto. Estoy ahorita con 36 chavos de toda la República y regreso al rato con ellos, que están muy preocupados por la intolerancia, por ejemplo, que ellos mismos viven y que además ven que se reproduce a otros jóvenes y a personas migrantes, por ejemplo. Y no solamente están preocupados por eso y dándose cuenta, sino que están tomando acciones para que ellos contribuyan a que ya no suceda más. Y son relacionistas internacionales, son abogados, son comunicadores, son DJ. No son, bueno, algunos de ellos han vivido en situación de calle porque hay una de ellas, es una joven trans. Cuando su papá se enteró que era transexual, la corrió de su casa. Y la chava, así como Víctor, tuvo que vivir en la calle. Luego se fue, pudo irse a Nueva Zelanda y reconstruirse todita y ahorita es una DJ muy exitosa y muy guapa, Valentina. Entonces, despertar el interés de los alumnos, ayudarles a descubrir lo que quieren en la vida. Parte de la idea de que todos valemos, todos sabemos, todos podemos. Hay una intención en la afirmación positiva. ¿Ustedes se han puesto a ver que la mayoría de las veces partimos de la carencia? No, pues tú no puedes. No, pues yo no sé. No, pues es que a mí me falta. No, pues es que para lograr eso te faltaría esto. Bueno, está bien ser realistas. No les digo que no seamos realistas. Lo que digo es que equilibremos nuestro realismo con lo otro que sí hay, lo que sí existe. El niño o la niña que ya tiene la posibilidad de estar en una de las aulas de CONAFE, ya tiene mucho. Valoremos eso, honremos eso y ayudémosle a ver que efectivamente es un lugar que debe y tiene que aprovechar. Esa es la afirmación positiva, ver lo que sí hay, lo que sí tenemos, con lo que sí contamos.
Y el tema de la participación, así como el de la igualdad y la no discriminación, es trascendental, tanto en el modelo ABCD como en la educación en derechos humanos. Escuchar a los niños y a las niñas, escuchar a nuestros colegas de trabajo. Porque ahorita estoy basándome en niños y niñas, pero también, ¿cómo practicamos eso? Yo digo, bueno, como adulta, ¿cómo ensayo lo que pregono, no? O sea, ¿cómo le doy contenido, no solo a mi discurso, sino lo lleno con mi acción? Pues lo practico con mi equipo de trabajo, lo practico en mi casa. No sale, no siempre sale. Fui educada para otra cosa. Fui educada para ver y tratar de acuerdo a la apariencia. Fui educada para comprender que una maestría vale más que un licenciado o una licenciada. Fui educada para hablar bien el español y escribirlo sin faltas de ortografía. Fui educada para ser católica y heterosexual. Todas esas cosas las agradezco, pero muchas de ellas me estorban ahora para ser feliz en este mundo que me está tocando vivir. Tengo que aprenderlas a vivir diferentes. Estoy acabando. Gracias, Enrique. Bueno, el lenguaje positivo e incluyente, somos hombres y somos mujeres. No es nada más un asunto como Fox de niñas y niños, chiquillos y chiquillas. Hay los lingüistas, los neurolingüistas, y de esto yo creo que también ustedes saben más que yo, que dicen, ¿verdad?, que las realidades las creamos desde el pensamiento y el lenguaje. Lo que no se dice, no se ve, no existe. Así que hablarle a los niños, a las niñas por su nombre, distinguir que habemos hombres y mujeres, incluir a personas sabiendo que sus procedencias son de distintos lugares y no nada más urbanos o no nada más rurales. Eso es el lenguaje incluyente. Y aquí parece una redundancia el segundo punto, el diálogo dialógico que contempla el objetivo y las subjetividades. Escuchar. Se nos olvida que también nosotros tenemos mucho que aprender. Creemos que todo lo sabemos. Escuchar. Este mundo que nos tocó vivir, este México que nos tocó vivir, es totalmente distinto al que nos educaron para comprender. Ahora no es cierto que estudies y tienes una profesión y ya te la vas navegando en la clase media. Ahora no es cierto eso. Ahora tampoco es cierto que solamente las mamás cuidamos mejor a los hijos. Ahora tampoco es cierto que la familia es la institución formada por hombre, mujer e hijos. Ahora tampoco es cierto que tener un poder adquisitivo te da seguridad económica. Ahora tampoco es cierto que tener tarjetas de crédito te permita tener historial crediticio para acceder a un crédito. Ahora hay tantas mentiras que descubrimos que necesitamos incluir en nuestra educación, mirar objetivamente la realidad y no desde nuestras creencias solamente, e incorporar nuestras emociones y lo que nos provoca en miedo y en amor y en sus múltiples formas ello. Una educación que incluya los objetivos. Que todas las personas tengan igualdad en las oportunidades, el trabajo entre pares, de lo que ya hablamos,